Hola chicos, buen día. Les voy a compartir el día de hoy la forma para realizar la construcción del diagrama de entalpía-concentración. Este tema viene descrito en las páginas de las 745 a las 747 de su libro. Sería bueno que la revisaran de manera previa para que estemos en el mismo contexto. Bien, antes de comenzar, bueno, como les comenté el día de ayer en el audio que les envié por ahí, es necesario realizar todos los diagramas de los ejemplos 11.4.1 y 11.4.2 que vienen también en su libro, vienen en una sección anterior a la que vamos a revisar de este tema, que está en la sección 1.6, pero dado que lo vamos a requerir para el ejercicio que viene más adelante, sí sería importante que ya los tengan y estén empapados del ejercicio. Acuérdense que Jan Koplis maneja diferentes variantes del ejercicio inicial que proponen al principio del capítulo. Entonces, por esa situación es importante que lo tengan completo y de esta forma pues podamos seguir avanzando. Bien, el ejercicio dice lo siguiente: prepare una gráfica para el sistema benceno-tolueno a una atmósfera de presión. La gráfica que nos piden es una gráfica de entalpía-concentración. Los datos de equilibrio se dan en el ejercicio que viene, en el primer ejercicio que viene en el capítulo 11, es la tabla 11.1.1, que es la que ya les puse yo por la parte de aquí de abajo. Y a partir de esta necesitamos construir los diagramas TXY y XY. Los datos de las propiedades físicas para el sistema benceno-tolueno vienen dados en la tabla 11.6.1 y a partir de aquí nos piden que hagamos el cálculo para generar la gráfica del sistema de entalpía-concentración. Ok, bueno, ya transporté los datos de las tablas, tanto los datos de equilibrio como las propiedades físicas de los componentes puros que vienen en las dos tablas. Lo primero que necesitamos hacer en este caso es elaborar el diagrama TXY. Para estas alturas ustedes ya lo deben de tener porque por ahí es parte de lo que se solicita en el ejercicio. Si todavía no lo hacen, pues nada más es, acuérdense, generar un diagrama de dispersión en el cual el eje de las X esté conformado por las composiciones y el eje de las Y esté conformado por las temperaturas para generar un diagrama de este tipo. Si se fijan, es un diagrama invertido diferente al que hemos venido trabajando. Entonces, este diagrama es importante porque nos muestra las temperaturas de ebullición de la mezcla que se va formando en equilibrio a diferentes, ya sea composiciones o temperaturas. Por ejemplo, este punto que nosotros tenemos aquí, que marca que para la composición de punto 13 tenemos una temperatura de ebullición de 105 y la misma temperatura de ebullición origina un vapor cuya composición es 261. Entonces, este sistema nos marca el equilibrio entre el líquido saturado y el vapor saturado. Esta información la vamos a ocupar después, por eso es importante tener este diagrama elaborado. En este sentido, como vamos a hacer lecturas en este diagrama, es necesario que tengamos ejes que estén ampliamente especificados para que la lectura sean los más precisos que se puedan. Si se fijan, yo aquí la escala la estoy estableciendo entre 80 y 111, que son los puntos de ebullición del benceno puro, y en el caso del punto extremo de la parte superior, del tolueno puro. Y va nuevamente de 0 a 1 como lo hemos venido trabajando. De acuerdo con la lectura que ustedes ya deben haber hecho respecto del cálculo para lo que son sistemas de mezclas, si ustedes se fijan, la entalpía, que es básicamente lo que vamos a estar estimando, es una función promedio que está entre la propiedad de un componente puro y del otro componente. Eso tanto para la fase líquida como para la fase de vapor. Entonces, estas entalpías llevan un factor lambda B, que es también un factor promedio o una propiedad promedio, que en este caso sería el calor latente de vaporización del componente B con respecto a la fase de líquido y con respecto a la fase de vapor. Entonces, lo primero que vamos a realizar es la estimación
de las entalpías de los componentes en condiciones de pureza. En este caso, por ejemplo, el ejercicio nos hace una recomendación que podemos o pudiéramos no seguir, que establezcamos que una temperatura de referencia, la cual puede ser 0 grados, puede ser 25 grados o puede ser una temperatura que corresponda a cualquiera de los componentes que nosotros estemos trabajando. Por conveniencia y por las diferencias en las temperaturas, se recomienda que utilicemos la temperatura del benceno. Entonces, en este caso, la temperatura T corresponde a la temperatura de ebullición de ese componente en la mezcla en la que estemos trabajando, y T0 corresponderá a la temperatura de referencia. Entonces, si nosotros modificamos esta consideración para tomar en cuenta un valor que sea diferente de la temperatura de ebullición del benceno, vamos a obtener un diagrama ligeramente diferente. Lo vamos a hacer después, ya que tengamos generado el diagrama. En este caso, por ejemplo, nos piden que vayamos haciendo la estimación de las entalpías en función de la composición del componente más volátil, ya sea en la fase de líquido o en la fase de vapor. Y vamos a iniciar con un valor de XA y de YA iguales a 0. Si ustedes se fijan, ya tengo yo aquí una columna que corresponde a la temperatura de ebullición del líquido a esta composición y la temperatura del vapor de la fase vapor, por valga la redundancia, a esta otra composición. ¿Cómo vamos a obtener estas temperaturas que yo ya tengo marcadas aquí? Estas temperaturas las vamos a leer directamente del diagrama TXY. Vamos a ir a nuestro diagrama, vamos a tomar la composición de 0 y vamos a hacer la lectura de la temperatura que tenemos aquí. Como este punto en el cual X0 es igual a 0 y Y0 es igual a 0, lo que tenemos es la temperatura del componente puro, es decir, el tolueno. Entonces, la temperatura cuando XA es igual a 0 es la del propio tolueno. No tenemos benceno en esa composición. Entonces, aquí la temperatura es de 110.6. De igual forma, la temperatura para cuando nosotros tenemos el vapor, cuando YA vale 0, tendríamos que es de 110.6. Hay que recordar que en nuestro diagrama, aquí yo tengo X y Y. Esto quiere decir que aquí tengo X igual a 0 y Y igual a 0. Si nos vamos al siguiente punto que marcamos ahí dentro de la tabla, que yo lo estoy marcando como punto 1, vamos a hacer la lectura tanto del líquido, que sería este cruce aquí, estamos hablando de una temperatura de 106.2, y la del correspondiente vapor, que es este de aquí arriba, que sería de 108.6, que son los dos valores que yo ya tengo reportados aquí. Bueno, hay que considerar también que si la lectura la hacemos con el diagrama en escalas pequeñas, pues es mucho más factible que cometamos errores. Como mi diagrama está de punto 5 en punto 5, pues aquí tenemos punto 1, tendríamos 106.3 y 108.5. Si se fijan, son las dos lecturas que tengo yo referidas aquí. ¿Cuántas lecturas tendríamos que hacer? Tantas lecturas nos permite el propio diagrama. En este sentido, pues yo podría ir haciendo una lectura en unidades de cada punto 0,5 y tener 20 puntos diferentes para la construcción del diagrama. Esto es lo que realmente consume tiempo, porque en realidad una vez que ya tengamos programada la fórmula para la entalpía de líquido y para la entalpía de vapor, pues ya prácticamente vamos a tener todo el diagrama construido. Entonces, ¿cuántos puntos? Pues pueden ir haciéndolo de punto 1 en punto 1 o de punto 0,5 en punto 0,5. Obviamente hay que hacer las correspondientes lecturas en su diagrama, por ejemplo aquí, que sería 108
109.4 para el líquido y 109.5 para el vapor. Se puede incluir aquí en medio, por ejemplo, y su diagrama pues quedaría un poquito más extendido. Se me fueron los valores. 108.4 para el líquido a una composición de 0.05 y de 109.5 para una composición también de Y de 0.05. Yo aquí ya les tengo los valores completos de todas las lecturas para no tener que estar batallando yendo al diagrama y poniéndolo todo en el video. Entonces, estos valores, tanto de la temperatura del líquido como de la temperatura del vapor, los vamos a utilizar como la T que aparece en las fórmulas. Esta temperatura que aparece aquí, aquí y aquí abajo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con los cálculos. Nosotros tenemos aquí que para la entalpía del líquido necesitamos XA. Entonces, la entalpía del líquido sería, esto es igual a XA que multiplica al Cp de A. El Cp de la fase de líquido. Si se fijan, la tabla de propiedades que nos dan trae referidas el Cp del líquido y el Cp del vapor, la entalpía del calor latente de vaporización y el punto de ebullición de la sustancia pura. Entonces, cuando aquí se refiere al Cp, se refiere al Cp del líquido porque estamos trabajando con la entalpía del líquido. Entonces sería este Cp que multiplica a la diferencia de T menos T0. En este caso, T es esta menos T0, que sería esta de aquí, ¿sí? Cerramos. Aquí me falta un paréntesis al inicio para que se pueda trabajar la fórmula. Hay otra situación. Estos dos valores van a ser fijos. Entonces hay que ponerles el correspondiente símbolo de pesos para que no vayamos a tener problemas de que se recorran. Entonces el Cp es constante y la temperatura de referencia también es constante. A esto le vamos a sumar, abrimos dos paréntesis, 1 menos XA, que es este, cerramos, que multiplica al Cp de B. El Cp de B es el componente del líquido tolueno, que también va a ser constante a lo largo de todo el cálculo. Entonces lo ponemos con símbolo de pesos. Y que multiplica a la temperatura menos la temperatura de referencia. Como T de referencia va a ser constante, igual le ponemos los símbolos de pesos. Y aquí tenemos ya la entalpía del líquido. Como este cálculo se va a repetir, entonces hacemos el arrastre y ya tendríamos las entalpías. Si se fijan, va disminuyendo porque acuérdense que entre menos temperatura tengamos, la energía es menor y por lo tanto la entalpía va siendo menor. Si nosotros modificamos la temperatura de referencia de tal forma que en lugar de que fuera 80 consideráramos 0 o consideráramos 25, esta entalpía correspondiente al benceno no sería 0, tendría un valor distinto dependiendo de la temperatura que hubiéramos utilizado como base. Ok, entonces ya tenemos la fase del líquido. Ahora vamos a tratar de elaborar la del vapor. La entalpía del vapor, si se fijan ustedes aquí en la fórmula, trae el correspondiente valor de lambda A, que corresponde al líquido puro, y de lambda B. Lambda A se estima de esta forma y lambda B se estima de esta otra. Dado que solamente estamos considerando al componente A, no vamos a estimar lambda A, únicamente vamos a estimar lambda B. En este caso, tenemos que es lambda B
la vamos a calcular. Ya la teníamos por ahí, hace ratito aparecía el valor, se me pasó eliminarlo, pero lo vamos a volver a calcular. Esto sería igual, abrimos un paréntesis, el CP de la fracción de B, que en este caso sería el de líquido, que multiplica al valor de la temperatura de B, que en este caso es la temperatura de ebullición del líquido puro, menos la temperatura de referencia, que es esta. Cerramos y cerramos, más el lambda B del componente puro, que sería este, menos, abrimos otro paréntesis, el CP de la fase de vapor. Si se fijan, aquí dice CP/YB de B y aquí nada más dice CP de B. En la fórmula, si ustedes checan en la página 745, aquí en estas dos debería de decir CPL de B y CPL de A, porque acá sí viene especificado que es del vapor. Entonces, es una de las omisiones que trae su libro. Sí sería importante que si pueden, pues le hagan por ahí la corrección. Entonces, acá tenemos el CP de YB, que sería este, que multiplica a la temperatura de B, que en este caso es la temperatura del tolueno, menos la temperatura de referencia, que es esta de acá. Hay una situación importante también. Si nosotros tomamos para el cálculo de la entalpía del líquido esta temperatura de referencia, entonces esta entalpía también tiene que estar calculada con esta temperatura. Si tomamos la de 25, todos los cálculos deben hacerse con 25. No podemos estar mezclando temperaturas de que esta me gusta para 0 y esta me gusta para 25. Si se trabaja 25, todo es sobre 25, y si no, pues sobre de la que hayamos elegido. Una vez que ya tenemos estimado el lambda B, que en este caso es la entalpía promedio, ya podemos calcular la entalpía del vapor utilizando la ecuación que ya tenemos por aquí. Entonces, como en este caso YA vale 0, todo este término va a valer 0. ¿Sí estamos? Y únicamente estaremos programando esta parte de la fórmula. Entonces, esto sería igual, abrimos un paréntesis, 1 menos YA, cerramos, que multiplica, abrimos, a lambda de B. Este valor va a ser constante en todas las fórmulas, entonces hay que ponerle los símbolos de pesos. Más, abrimos un paréntesis, el CP/YB de B es el CP del componente B de la fase de vapor. Entonces es este, que multiplica a la temperatura menos la temperatura de referencia. La de referencia nuevamente tiene símbolos de pesos porque se mantendrá constante a lo largo de toda la fórmula. Y esto nos origina un valor de 38.438.75. Todas estas entalpías están dadas en unidades de kilojoule sobre kilomol. Acuérdense que hay que tener cuidado de verificar las unidades que estemos trabajando desde un principio y hacer las adecuaciones que sean necesarias en caso de que se requieran. Porque si mezclan perros con gatos, acuérdense que no tenemos el mismo resultado. Para continuar con el cálculo, bueno, hay otra situación aquí que también tenemos que revisar, que es que dado que nosotros estamos utilizando la temperatura y la temperatura de referencia, todas referidas al benceno, esta fracción, aunque ya sea diferente de 0, no va a tener ningún valor, porque esta diferencia siempre va a ser 0. Entonces, nosotros esta parte hay que tener cuidado de que si no estamos utilizando ninguno de estos dos como temperatura de referencia, entonces no podemos cancelar esta fracción, ¿vale? Vamos a continuar entonces con el cálculo, que para este caso sería ir analizando la parte que corresponde a la fórmula completa. Entonces aquí sí sería
que H es igual, abrimos un paréntesis, a lo que vale YA que multiplica, abrimos un paréntesis, lambda A. Como lambda A la estamos haciendo con respecto a la temperatura de referencia del benceno, entonces corresponde al valor que ya tenemos nosotros ahí especificado. Entonces ya no es necesario hacerle ninguna corrección. Básicamente esto que nosotros tenemos aquí es la corrección en caso de que nuestras temperaturas de referencia fueran diferentes de cualquiera de la que nosotros tengamos aquí. Entonces, por eso se hace esa corrección para el tolueno, pero no para el benceno. Entonces, tenemos que es YA que multiplica, aquí se me quita el paréntesis, a lo que vale lambda A, que es esta, hay que tenerle el símbolo de pesos también, porque es un dato que no se va a mover. Más, abrimos el CP de YA, que sería este, el de vapor, que multiplica, tampoco se va a mover, es un valor que queda fijo, que multiplica a la temperatura que tenemos en este punto, que es esta, menos la temperatura de referencia que se está aquí arriba, que tampoco se va a mover. Cerramos, cerramos, cerramos. Y cerramos. A eso le sumamos 1 menos YA, cerramos, que multiplica a lambda B, esta que tenemos aquí, que no se va a mover, más, abrimos otro paréntesis, el CP de la fase de vapor, que es este, tampoco se va a mover, hay que ponerle los símbolos de pesos, por la temperatura menos la temperatura de referencia. Cerramos, 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 cerramos y le damos Enter. Entonces, si se fijan, este valor es cercano al anterior, pero disminuyó en un poquito. ¿Por qué? Pues porque conforme la composición va disminuyendo, pues obviamente el valor se va modificando. Si nosotros hacemos el arrastre, llegamos a este valor. Este valor de aquí corresponde al de líquido puro, que sería este. Tenemos un 100% de benceno, por lo tanto su entalpía tiene que ser la propia entalpía del benceno que ya teníamos por acá. Entonces ya tenemos todos los cálculos que son necesarios para poder construir el diagrama. Para hacer esto, pues, ¿qué es lo que haremos? Primero vamos a tomar la columna de X y de la entalpía del líquido. Vamos a insertar un diagrama de dispersión y ahí tenemos nuestra primera línea. Nuevamente, no se les olvide, hay que hacer el ajuste, que nuestro diagrama va de 0 a 1. Y de manera posterior tenemos que insertar, vamos a seleccionar datos, agregar, vamos a poner la entalpía del vapor con valores de X, que serían los correspondientes de la composición del vapor, y los valores de Y, los correspondientes a la entalpía que acabamos de estimar. Y ya tendríamos aquí nuestro diagrama. Si se fijan, el valor más elevado sería 40,000. Lo podemos ajustar porque sobre este diagrama también vamos a hacer lecturas. Entonces, entre más grande se vea, es mucho mejor. Lo vamos a mover, ya saben, de lugar a una hoja diferente para que se pueda apreciar un poquito mejor cómo quedó. Entonces, este diagrama de entalpía-concentración tiene algunas propiedades. La región entre la línea del vapor saturado, que es la de la parte superior, y del líquido saturado, tiene dos fases, porque tenemos una región que tiene las dos fases, tiene vapor y tiene líquido, igual que los diagramas de campana que veíamos en termo. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver
es de que si consideráramos, por ejemplo, las composiciones que venían en los datos de equilibrio, estas de aquí, si yo considerara, por ejemplo, que tengo una línea de temperatura de 95 y tengo una composición de X de 0.41 y una composición de Y de 0.63, entonces 0.41 es más o menos aquí, 0.63 vamos a pensar que sea por acá. Hay una línea imaginaria que se llama línea de unión que permite que nosotros verifiquemos el equilibrio en este diagrama. Entonces, esta línea de 0.63 y 0.41 corre de un lado al otro del diagrama y eso nos permitiría especificar etapas de equilibrio. Entonces, esa es otra utilidad que tiene este diagrama. Y pues bueno, la intención es que lo podamos utilizar en el siguiente ejercicio que vamos a realizar, por lo que es necesario que ya lo tengan elaborado para el día jueves. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes.